Bueno, quiero partir agradeciendo a todas las personas que se hicieron el tiempo hoy día para venir a participar en esta presentación de este libro. Voy a hacer estos comentarios como dividido en dos. Una, quiero un poco explicar el libro, ¿no? Cuál es el origen, de dónde viene esa reflexión, y otra una parte que siempre es muy grata de poder hacer algunos agradecimientos. Primero, sobre el contexto de producción de este trabajo, que a esta altura viene a ser, me parece, el cuarto trabajo monográfico sobre la historia de los comunistas chilenos que escribí. Desde hace mucho tiempo, como recordaba Paulo, tal vez unos 20 años, cuando escribí un libro que se llamó Desde las sombras, publicado por LOM en el año 2003, intenté en esa época, de manera muy intuitiva, especialmente al comienzo, cuestionar la concepción dominante de la literatura especializada sobre la historia del Partido Comunista. Esta literatura, como era la tónica en ese tiempo, era marcadamente institucional, basada en una mirada antropomórfica del PC, o sea, como un actor que actuaba como un solo cuerpo y aparecía exento de fisuras y diferencias. Además, esta óptica estaba fuertemente condicionada por los factores internacionales, básicamente por la dependencia ideológica que tenían los comunistas de la Unión Soviética. De esta manera me parecía que los trabajos académicos, que eran muy serios, caían en una mirada reduccionista de la militancia comunista. Paradojalmente, esto era también alentado por el conocido discurso proveniente de la propia colectividad, que gustaba autodefinirse como un partido monolítico y ultradisciplinado. Entonces primaba una mirada homogénea sobre él y la militante comunista, sin tonalidades y matices. Bueno, yo era conocedor desde dentro de la cultura comunista, tanto por razones familiares, pero especialmente por mi propia experiencia como integrante de la colectividad desde mi temprana edad, desde los 16 años. Y esto me parecía que no se condecía exactamente con la realidad. Yo a esa edad fui partícipe y conocedor de una época convulsionada para el Partido Comunista, testigo de la existencia de polémicas, debates, diferencias, pugnas y dispersión, ajena a esa especie de autómatas que describía la literatura. En ese contexto, si tuviera que hacer una especie de síntesis que tratara de englobar mis trabajos sobre la historia del comunismo chileno, me atrevería a señalar que a pesar de la singularidad de su existencia, asociado a ser parte de una idea de revolución global que marcó el siglo XX, en realidad el Partido Comunista de Chile no es un partido tan distinto al resto. Es decir, en su etapa más reciente, desde fines de la década de los 60, las características y motivaciones de su militancia fue heterogénea. En esa época, a la raíz proveniente de la cultura obrera, se unieron sectores intelectuales de las capas medias, estudiantes, profesionales. Además, a pesar de la autopercepción militante y de los estereotipos de su aliado y adversario, era y es un partido que sufre con las tensiones internas propias de todo partido político, que tuvo y tiene diferencias internas y que convivió con ciclos de mayor y menor influencia política y social. Por estos motivos, mis trabajos han enfatizado en caracterizar a la militancia comunista y tratar de comprender la cultura política de la colectividad, especialmente la dimensión subjetiva de esta. Por ejemplo, cómo la experiencia de la represión condicionó la forma de hacer política y es más el propio diseño de la política de la organización. Además, en vez de aceptar la versión mecanicista respecto a la influencia internacional sobre los comunistas chilenos, algo muy común, opté por pensar más bien las recepciones locales de esos factores y cómo, conectados a las coyunturas locales, se resignificaban de tal o cual manera. Vista en retrospectiva, mi opción ha sido por investigar la militancia comunista con capacidad de acción y voluntad para decidir, con capacidad de agencia, como dice el lenguaje de los historiadores. Este largo rodeo me sirve para explicar que del viraje al gobierno nuevo tipo, el libro que comentamos hoy día, es con propiedad la segunda parte del libro Hijas e Hijos de la Rebelión, editado por LOM en el año 2019, y como recordaba Daniel, lo presentamos aquí mismo en el ICAL el día 17 de octubre de aquel año. Varios que habrán estado recordarán que ¿sabes? Cuánta gente tuvo problemas en llegar, etc. Y al día siguiente fue el estallido de la revuelta popular. Ambos libros se conectan dentro de una misma problemática de carácter general, que en ese tiempo a mí me inquietaba, ¿no? Era de qué manera el Partido Comunista, a diferencia de otros partidos comunistas del planeta, logró dar continuidad a su presencia política y social tras los sucesos que se repujaron históricamente entre 1989 y 1991. En esa fecha, entre el 89 y el 91, entró en crisis terminal la opción comunista de derribar a la dictadura. A cambio de eso se produjo la transición pactada y el inicio del gobierno de la concertación,
ante los cuales los comunistas se declararon opositores desde el año 91. Asimismo, de manera paralela a este hecho, colapsaron los socialismos reales, provocando, entre otras cosas, un tercer factor de crisis, la propia concepción de qué es lo que era un partido comunista y si tenía razón de ser y de existir. En muchas partes del mundo, y también en Chile, militantes, aliados, adversarios, enemigos y analistas de todo tipo dieron por cancelada la experiencia histórica de la epopeya comunista y consideraron inviable su continuidad histórica de cara al siglo XXI. Algunos muy estimados colegas historiadores hablaron del rojo atardecer del comunismo chileno, haciendo una metáfora con el rojo amanecer, en vez de rojo amanecer ya era el rojo atardecer, cuando se acababa. Definido como una entidad puramente ortodoxa, agregada a una ideología irremediablemente superada por la historia, durante la década del 90, moros y cristianos vaticinaron su inevitable desaparición. Por lo tanto, el proyecto que dio origen a este libro buscó contestar la pregunta acerca de por qué estos pesimistas vaticinios no se terminaron por cumplir. Como decía el primer volumen que escribí sobre la historia del comunismo chileno durante las 2 décadas que gobierna la concertación, entre hijos e hijas de la rebelión, se enfocó en la década de los 90 en la sobrevivencia y la forma que la militancia comunista sobrevivió la década del 90, que fue particularmente hostil a la idea de la transformación mundial, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Esa época, simbolizada por el férreo liderazgo de Gladys Marín, el PC llegó al siglo XXI reorganizado y con presencia en las organizaciones sociales, especialmente sindicales y estudiantiles. Sin embargo, su otrora significativa influencia en los espacios de política institucional todavía era muy acotado. A pesar de tener presencia en el mundo social, la capacidad de incidencia política y ser capaz de ir más allá del discurso testimonial era una tarea pendiente. Por lo tanto, visto en retrospectiva, porque debo reconocer que en el momento que lo escribí no lo veía de manera tan clara como ahora, la primera década del siglo XXI representó, según lo que yo interpreto de su historia, un momento que el Partido Comunista pasó un cambio y ya no solo se conformó con existir, sino que buscó nuevas formas de incidencia en el mundo político sin perder el anclaje que tenía en el mundo social. Este proceso de buscar esta nueva fórmula implicó debates, polémicas, diferencias, indisciplinas y trizaduras internas, pero también crecimiento, nueva influencia y recuperación de antiguos militantes. Es decir, el clásico ciclo de crisis, estabilidad y crisis, siempre con la posibilidad abierta de éxito o fracaso de las apuestas políticas. Por eso, como lo he comentado con algunos amigotes cercanos, me gusta pensar este libro que estamos comentando hoy día como un texto que en general trata de explicar la manera cómo y por qué cambian los partidos políticos. En este caso el PC, pero como en general. En este caso, la transformación de las alianzas y los énfasis que el Partido Comunista realizó durante la primera década del siglo XXI, las visualizo como un mentis a aquellos planteamientos que definen a los comunistas como pura ortodoxia ideológica y como un aparato partidario rígido, incapaz de adaptarse, cambiar y modificar su postura de acuerdo a las diversas etapas de la historia de Chile. Con muchos matices, discusiones y dolorosas salidas de militantes, el Partido Comunista ha logrado no solo preservar su vigencia histórica, sino que incluso incrementarla en los últimos años. Eso sobre el libro y el contexto. La presentación de los libros, un poco ya al nivel de los agradecimientos, un poco y contarle la trastienda de este texto, es una instancia para hacer público los agradecimientos a las personas e instituciones que uno estima y quiere. En esta oportunidad quiero partir agradeciendo a LOM Ediciones por haber editado mi quinto libro con esta casa editorial. Pensaba el otro día cómo ha pasado el tiempo desde el 2003, cuando se publicó Desde la Sombra. Son casi 20 años que LOM se ha convertido, sin lugar a dudas, en un referente no solamente en materia referida a la historia de Chile, sino que del mundo editorial alternativo chileno. La verdad que me siento muy honrado con haber aportado con un granito de arena al extenso y multifacético catálogo de LOM Ediciones. Por su parte, si no me equivoco, y aquí está mi colega, amiga y jefa también, cosas que ocurren. Esta es mi primera presentación de libro en donde me puedo presentar como integrante del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Por razones de diversa índole que no acabo de contar, después de casi 10 años de integrar el Instituto de Estudios Avanzados IDEA de USACH, me terminé integrando a Historia. En este espacio he encontrado un espacio de gran camaradería con mis colegas y de lealtad y compromiso de parte de su equipo de funcionarias y funcionarios. Además, ha sido un lugar que me ha permitido desarrollar una faceta
impensada para mí, la tenía como escondida parece, que tiene que ver, está relacionado con el trabajo administrativo. Durante la escritura de este libro, fui director del programa de Magíster en Historia, función que cumplí realmente con mucho gusto. El mismo sentimiento que me ha generado mi actual labor como director del Departamento de Historia. Por lo tanto, quiero hacer bien público, agradecer la confianza depositada en mí para ejercer esta delicada función. Algo fundamental para el desarrollo de este proyecto que dio origen a estos dos libros, que presentamos hoy día este segundo tomo, fue el macizo equipo de investigación que se constituyó en su entorno. Lo escogí entre lo más graneado de mis estudiantes de pre y posgrado en Historia de los Hechos. El co-investigador, y por lo tanto quien tenía tareas de publicación muy exigentes, fue el Peñi Fernando Pairicán Padilla. Su notable e influyente trabajo sobre el movimiento político mapuche, que hoy día lo tiene por ser una persona muy conocida, ¿no? Ese trabajo que se refirió sobre el movimiento político mapuche en el año de la concertación, yo lo había conocido muy de cerca, en su etapa de estudiante de licenciatura en Historia y luego de magíster en Historia. Y me convenció, ese sólido trabajo me convenció que podía tomarlo como una opción como co-investigador. Su tarea era cubrir la historia de las juventudes comunistas durante este periodo. De hecho, recuerdo que entrevistamos a Daniel en ese proyecto, no sé si se recordará. La tarea, debo decirlo, la cumplió a carta cabal con 2 artículos de excelente factura, disponibles en la actualidad en la red de Internet. Además, todavía hay un manuscrito que me parece, Peñi, merece mejor suerte que el olvido actual que está sometido. Me alegro, Peñi, que este proyecto te haya servido para escribir algunos de tus primeros artículos. Luego el equipo se componía por José Ignacio Ponce y Jorge Navarro López, que en ese tiempo recién habían terminado sus tesis de maestría en Historia y se prestaban a ingresar al doctorado en Historia. Si no me equivoco, ambos se conocieron producto del proyecto. Lo invité porque los dos ya eran en ese tiempo tipos, dicho con cariño, con opiniones propias, pesos pesados, ¿no? Que no se quedarían callados en las discusiones relativas al proyecto. De hecho, con José Ignacio publicábamos en ese tiempo un artículo sobre la política sindical del PC en los 90 y 2000, que fue el primer producto de este proyecto. Por último, invité a este equipo a la compañera Raquel Aránguez Muñoz, en ese momento recién egresada a la carrera de Pedagogía en Historia. Durante el proyecto ingresó al magíster. Su tesis se alimentó de las discusiones del equipo, que nos reuníamos mensualmente, se lo recordarán los compañeros y las compañeras. Hoy Raquel en este momento no está presente porque se encuentra en España como parte de su pasantía del doctorado en Historia de los Hechos. Silenciosa, me recuerdo, los chiquillos también que están en el fondo se acordarán que Raquel fue muy silenciosa en las primeras reuniones y se imaginarán al lado especialmente del Peñi Fernando, del Nacho y Jorge, que discutían siempre con un tono muy firme, pero a pesar, con el paso del tiempo, a pesar de eso, Raquel se logró posicionar con voz propia en nuestras intensas reuniones mensuales. En el último año del proyecto, debo recordar también que se integró Jimena Urtubia, que en aquel entonces cursaba el magíster en Historia de los Hechos. Meticulosa y dedicada, fue un gran aporte también a la investigación. Han pasado los años y Fernando, José Ignacio y Jorge no solo son ahora mis grandes amigos, sino que mis colegas en los Hechos. Debo aclarar algo, que en el caso de Fernando está a préstamo en la Universidad Católica, pero confío que alguna vez va a volver a su casa en la Universidad de Santiago. Y bueno, Raquel viene a ser una especie de encargada orgánica de la célula del Partido Comunista en la cual participo y mantenemos un contacto siempre cotidiano con la compañera. Hay 2 episodios que quiero recordar de este equipo de investigación. El primero fue la inolvidable participación en la Jornada de Historia de Chile de Chillán 2015 y Valdivia 2017. En ambos presentamos mesas sobre historia del comunismo. En Chillán, muy buen recuerdo, gracioso, se llamó Los comunistas chilenos, continuidad y cambio en 100 años de historia. En Valdivia, junto a los colegas Sergio Grés, que aprovecho de saludarlo, Sergio, gracias por venir, y Jorge Grés, se acordará Sergio, realizamos el simposio de Historia del Comunismo, homenaje a Olga Organova, donde nuevamente participó de manera muy exitosa este equipo de investigación. Mucha tinta correría para recordar la anécdota en ambos congresos. Otro tanto fue la participación en un congreso en la ciudad argentina de Rosario. También participó este equipo.
Esto se tradujo en la posibilidad de publicar un dossier, que sería un conjunto de artículos, ¿no?, en una revista sobre el comunismo chileno, en la prestigiosa revista Páginas, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Así, el proyecto del cual formó parte este libro multiplicó su aporte para adentrarnos en distintas facetas de la historia del comunismo chileno. De esta manera, y tal como lo hace mi colega y amiga Cristina Moyano, llevamos a cabo un proyecto de investigación que fue genuinamente colectivo y que aportó al desarrollo de nuevas generaciones de historiadores e historiadoras. Bueno, para ir cerrando, del Instituto de Ciencia Alejandro Lifchuk, ¿qué más podría agregar, no? Sino que siempre lo he sentido como un espacio familiar, propio y casi como mi casa. Mi etapa como funcionario del ICAL, allá por la década del 2000, donde compartí cotidianamente con el compañero Daniel Núñez, que también fue mi jefe en aquel tiempo, siempre lo he considerado como una etapa fundamental en mi proceso de formación política y académica. Por último, me alegro por la presencia de mi familia, por la Pachi, que está aquí, mis 3 hijos, y la Aymara, el Rolo y el Fernando. Para finalizar, les reitero a todos y a todas los que vinieron hoy día mi agradecimiento por la presencia y espero que este libro que presentamos hoy día les resulte de mucho interés. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Rolando, por tu trabajo, por el conjunto de los libros, por esta nueva entrega y la perseverancia en ello. Muchas gracias a Cristina, a Daniel, a cada uno y cada uno de los presentes. Y muchas gracias al Instituto Alejandro Lifchuk por acogernos. Estaba pensando, mientras hablábamos, mientras citabas el instituto y lo que decía Daniel, que este fue un antiguo local del Partido Comunista, de más en más siento hasta cómo resuenan las cosas y al final los libros hacen eso, recuperar la memoria y hacer presente tiempos anteriores. Bueno, y pensaba en Alejandro Lifchuk, presente en la Revolución de 1905, fue uno de sus textos que publicó, fue traducido en castellano, creo que fue publicado acá en castellano. Desde esa época presente en los movimientos transformadores y hoy día en un instituto que lleva su nombre y que mantiene de alguna manera vivos los pasos de los años 70 o 60, no sé desde cuándo fue una local del Partido Comunista, publicar el presente de la historia y de las reflexiones en torno al Partido Comunista no deja de ser bonito y conmovedor, y en ese sentido se celebra doblemente. Y bueno, para celebrar eso, para celebrar a Rolando y el libro, hay un vino de honor afuera para que podamos compartir. Muchas gracias.